Bueno, pues muy buenos días, ya de las tardes o noches. Muy bien, el día de hoy, la semana, vamos a ver el siguiente tema. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de los alumnos de tercer grado. Como saben, mi nombre es Maestro Pablo Emanuel García Cobo. El día de hoy vamos a ver el tema, un tema bastante interesante, un tema bastante corto, que se llaman figuras homotéticas. Vamos a conocer a qué se refiere una figura homotética y vamos a conocer cómo se trazan, porque al fin y al cabo es como que estemos dibujando nuevamente una figura, pero con ciertas características pues de suma relevancia y suma importancia. Posteriormente, después les voy a explicar algunas cuestiones importantes. Entonces, primero vamos a ver qué es la homotesia, razón de homotesia, a qué se refiere la semejanza de homotesia y qué es una homotesia directa o negativa, que también se le llama homotesia positiva y homotesia indirecta. De entrada, ¿qué es la homotesia? La homotesia es la transformación que cambia el tamaño y la ubicación de las figuras, es decir, eh, tenemos una figura la cual vamos a tomar como referencia y aquí pueden ver la imagen como tenemos un segmento original, es un segmento principal y nosotros vamos a trazar junto con un punto de referencia también llamado centro de homotesia. Como pueden ver ustedes aquí, se va a trazar una figura y ya sea que sea o más grande que la original o más pequeña, como pueden ver aquí ustedes, las cuales para saber con certeza va a tener puntos llamados o nombrados con lo que son las letras del abecedario, pero se les va a añadir una pequeña apóstrofe, como pueden ver aquí. Fíjense cómo en esta parte tiene una pequeña apóstrofe llamada, pues ya sea la letra con la letra con la que se relacione, prima, es decir, A prima, en este caso B prima, C prima, y así sucesivamente. Pero de una manera más resumida, ¿a qué se refiere la homotesia? La homotesia se refiere a que tenemos una figura de un tamaño en específico y se puede ya sea reducir o puede aumentar. Un ejemplo muy claro de homotesia es cuando nosotros tenemos una lámpara o una vela en un cuarto oscuro y nos apuntamos a nuestra mano. La luz que refleja nuestra mano, se dan cuenta, proyecta una sombra. Esa sombra es homotética, o sea, sufre este cambio llamado homotesia, porque nuestra mano en sí, la sombra que es proyectada, se vuelve más grande y toma de referencia todos y cada uno de los puntos de nuestra mano, por ejemplo, nuestros dedos, la abertura que tienen, o sea, ven ustedes nuestra figura, nuestra mano en la sombra más grande. Esa es una homotesia, y es lo que se refiere porque las figuras sufren un factor a escala o de razón y dice y determina qué tan lejos o qué tan cerca están los puntos de la imagen con respecto al original, es decir, qué distancia hay. Volviendo al ejemplo de la sombra de nuestra mano. Proyectamos con una lámpara nuestra mano y ve nuestro dedo meñique. Y en la sombra vemos que está al igual nuestro dedo meñique. Entonces determina qué tan lejos está de nuestro dedo meñique la sombra que proyecta también nuestro dedo meñique. A eso se refiere. También tenemos que es un segmento y su imagen homotética que en este caso puede ser, como les dije, reducida, es decir, a razón de un quinto, o puede ser aumentada a razón del doble, del triple, de 1.5, del quíntuple, es decir, de las medidas originales que tiene. Al ser aumentada, su medida va a ser el doble, el triple, el cuádruple y así sucesivamente. Ahora, si se reduce, pues va a estar dividido entre pues una cantidad. Ahora, la razón de homotesia. La razón de homotesia nos ayuda a determinar si nuestra figura, ya sea que crezca
o que se achique o disminuya, valga la redundancia, y para buscar el valor, una manera muy rápida de hallar el valor de nuestra figura homotética para ver si crece o se está achicando es por medio de esta pequeña fórmula, la que pueden ver ustedes en la parte de aquí abajo. Es muy simple, es muy rápida, es muy certera, se ayuda mucho. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo aplicaría esto? Bueno, de una manera muy rápida, muy simple, eh, lo que ustedes o de lo que van a tomar referencia es de nuestro centro de homotesia, es decir, este valor nos va a ayudar mucho a determinar nuestra razón de homotesia. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tomar énfasis en esto? Porque hay que ver la distancia que hay entre nuestro centro de homotesia hacia cada uno de los puntos de nuestra figura. Entonces, si nosotros tomamos, si nosotros tomamos el punto de referencia de nuestra figura original, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Esta es nuestra figura, el triángulo A, B, C. Esta es nuestra figura original, la estoy marcando. Y esta que ven acá es nuestra copia. Aquí lo pueden ver, esta es nuestra copia. Fíjense cómo, tomando de referencia este punto, que es el de la copia, y el este original, lo que se tiene que hacer es ver la distancia que hay entre cada uno de ellos. Por ejemplo, qué distancia hay entre el punto de origen y el original. Y tomar de referencia el punto de origen con el punto de pues, la figura copiada o el clon, si lo quieren ver así. ¿Cómo va a ser? Van a tomar la distancia, como les dije, que hay de cada uno de los puntos y van a dividir, eso siempre va a ser, van a dividir la distancia que hay de la copia con la distancia que hay del original. Esto no cambia, siempre va a ser de esa manera. La distancia original va a ir como su denominador y como nuestro numerador va a ir la medida que hay de la distancia. Ejemplo, ¿no? Sacamos la distancia que hay de este punto a este punto, que sea por ejemplo 10, ¿no? 10 centímetros. Y la distancia que hay de este punto a este punto son 5. Obviamente la razón, ¿cómo la vamos a hallar? Dividiendo. Siempre hay que dividir el de la copia entre el original. Nunca lo van a hacer al revés, porque si no, no va a salir la distancia, no va a salir la razón. Siempre tiene que ser de esa manera. Entonces va a ser 10, porque es la copia, la distancia que hay de la copia al punto de referencia entre 5, lo cual me da como resultado 2. Y esta sería nuestra razón de homotesia. Aquí pueden ver cómo está en la fórmula, cómo siempre se divide la copia entre el original, entre cada punto que topen. No ven, por ejemplo, a dividir esta línea con esta línea porque no va a salir. Tiene que ser siempre los puntos en común que tengan. Siempre va a ser así para que puedan obtener la razón. Con solamente uno que hagan, ya tienen la razón de toda la figura. Muy bien, ahora, la semejanza de la homotesia. La semejanza de la homotesia, creo que habíamos visto
¿A qué se refiere la semejanza? La semejanza sabíamos que hacía énfasis a figuras que por su mismo nombre lo dicen, son iguales, pero que cumplen algo muy importante. Tiene que tener que sus lados sean proporcionales. Si no tiene que sus lados son proporcionales, obviamente, pues no cumpliría con el criterio de semejanza, porque aquí nos dice que las figuras semejantes no siempre son homotéticas, mas sin embargo, las figuras homotéticas sí pueden ser semejantes. ¿Y cómo aplica esto? Yo aquí tengo una figura, fíjense, la figura ABC, esta es mi primera figura, y el triángulo MNP, esta es mi segunda figura. Estas dos figuras son semejantes y son también homotéticas. Ahora, esta figura que tenemos aquí, la RST, también es semejante, mas sin embargo no es homotética. ¿Por qué? Porque si nosotros la tomamos y la ponemos en estas mismas líneas, los puntos de referencia no van a encajar. Estos puntos no van a encajar con los que tiene aquí. Es cierto, son semejantes, mas sin embargo eso no significa que tengan que ser homotéticas. ¿Por qué? Porque como les dije, una cosa es que sea semejante y una cosa muy distinta es que sean homotéticas. Aquí nos dice, dos figuras homotéticas, además de ser semejantes, tienen lados correspondientes paralelos. Aquí está la clave. Para que sea semejante y sea homotética, los lados tienen que ser paralelos. Y como saben, los paralelos son aquellos que tienen, pues, los lados que por más que se prolonguen, jamás se van a cortar. Asimismo, las rectas que unen vértices, aquí ven sus vértices, estas líneas que los unen, porque sabemos que son los vértices deltas, corresponden, concurren en el punto, el centro de homotecia, es decir, cuando tocas un vértice con su mismo vértice, ambos concuerdan en el mismo centro de la homotecia. Si no concuerdan, esto significa que no son homotéticas, más sin embargo, sí son semejantes. Eso es a lo que me refiero. Si nosotros tomáramos esta figura y la pegáramos aquí, sus vértices al momento de trazarlas no coincidirían con el centro de homotecia. Ahora, ¿qué se refiere a la homotecia directa y la homotecia negativa? Cuando nosotros estemos trabajando, cuando se esté graficando, cuando se esté haciendo estos trazos, el centro de homotecia es de suma importancia porque esta nos arroja si es directa o es negativa. ¿Por qué? Puesto que, ¿de qué nos dice? Para saber si una figura es positiva o es directa, la clave está aquí. Las dos figuras homotéticas están situadas del mismo lado del centro de homotecia. Esta es la clave, que tienen que estar en el mismo lado o, es el mismo lado situado, en el mismo lado a ocupar.
Ahora, los que son negativas se encuentran de lados opuestos respecto al centro de homotesia. Aquí pueden ver ustedes unas figuras donde vemos este es mi centro de homotesia y fíjense cómo ambas figuras se encuentran del mismo lado de la homotesia. Esta se considera una homotesia directa, mientras que las homotesias negativas se encuentran en lados opuestos de mi centro. Aquí pueden ver ustedes el centro y fíjense cómo aquí yo tengo una figura original y del otro lado, o sea, yéndose como por decir al lado opuesto, se encuentra la misma figura pero en dimensiones más grandes y si se dan cuenta está como que girada, como que roto. Esto quiere decir que esta se vuelve una homotesia negativa porque cumplen con la característica principal, mientras que en la directa ambos figuras se encuentran del mismo lado. En la negativa las figuras se encuentran en lados opuestos respecto a mi centro de homotesia. Y aquí tenemos unos ejemplos de cómo pueden ver la diferencia entre una homotesia directa y una homotesia negativa. Fíjense cómo aquí yo tengo nuevamente una figura original y de esta parte del centro surge la figura donde me está arrojando su razón, que es 4, o sea, las medidas de esta figura son 4 veces más grande con respecto a esta y surge mi nueva figura. Aquí tenemos de este lado como tenemos una razón de homotesia de un medio, digo de medio, perdón, de 0.05. Fíjense cómo aquí se puede observar que se encuentran más cerca a comparación de esta que se encuentra en razón 4, es decir, 4 veces más grande. Mientras que en esta, como les dije, fíjense cómo aquí es negativo, lo cual me quiere decir que del centro de homotesia, la nueva figura va a estar del otro lado, rotada, pero con valores 3 veces más grandes. Esa es la clave, fijarme de la razón de homotesia. Y obviamente esto como los trazo, como los encuentro. Pues muy simple. Yo voy a tomar a partir del punto de referencia la distancia que hay del centro de homotesia hacia el primer vértice. Me fijo que por ejemplo aquí haya 2. Si me está diciendo que su razón es a 4, yo voy a multiplicar esa distancia que hay por 4, lo cual me daría 8. Y lo mismo sería del vértice C a el punto de referencia o el centro que es O. Un ejemplo que aquí sea 5. Obviamente si yo multiplico 5 por 4, aquí me va a dar que es 20. O sea, en toda esta recta van a ver 20. ¿No? Que luego quiero ver el de B, que el de B haya sido 3. Y lo mismo, voy a multiplicar esta distancia que había por 4, lo cual me estaría dando como resultado 12. Y una vez que yo ubique todos y cada uno de ellos, lo que me resta es unirlos para formar la misma figura con dimensiones distintas, pero que es homotética. Lo mismo aplica para este, en el B, que es siempre positivo, y para el negativo ya no vas a medir de un punto hacia otro, sino que siempre vas a tomar de referencia el centro de homotesia y de ahí vas a encontrar la medida. Por ejemplo, aquí te está diciendo que es por 3. Si de pura casualidad no, del punto O al vértice B hay 2 centímetros, si me está indicando que es a razón de 3, yo voy a multiplicar 2 por 3, me daría 6. Tomando en cuenta que es negativo, sería menos 6. Y este menos 6 va a surgir a partir de el punto de referencia, hacia el centro, hacia los 6 centímetros, conservando siempre la misma recta de donde surgió pues el punto o el vértice de B, para que al momento que yo lo trace se encuentre sobre la misma recta
Y lo mismo va a aplicar para A y para C. Si de O al vértice A hay 4 centímetros y razón es menos 3, 4 por 3 me daría 12. Respetando la ley de los signos, menos por más, menos. Y siempre de O al nuevo punto de A' tendrían que haber 12 centímetros. Lo cual haría que, pues, yo de esta manera, siempre sobre la misma recta yo trace la A' y así con el otro, y me va a arrojar la figura que yo deseaba. Muy bien, ahora con base en esto, con base en lo que acabamos de ver, pues van a hacer la actividad correspondiente. La primera actividad que se les pide, que se les solicita, es que hagan su portada, como el trimestre pasado. Van a poner su nombre de la escuela, de la materia, matemáticas 3, su nombre de ustedes, trimestre 3, grado y grupo, el nombre del maestro, aquí tienen mi nombre, Osvaldo Bueno García Cobo, el ciclo escolar 2021 y un dibujo representativo. Lo que ustedes quieran, puede ser eh, un marco, pueden dibujar una calculadora, signos de suma, resta, multiplicación, división, lo que ustedes quieran. Pero la idea es que hagan un dibujito representativo, lo que ustedes quieran, para, para que sea así presentable. Y obviamente, pues le ponen los criterios de evaluación para que sepan dónde va a surgir su calificación, como el mes pasado. Y la tarea es la siguiente. Van ustedes a tomar este punto y van a trazar la figura que ven aquí con las medidas que les indica. Este punto lo pueden poner a la distancia que ustedes quieran. No les estoy marcando nada. Simple y sencillamente los estoy poniendo de esta forma, lo van a copiar y una vez que lo hagan, me van a trazar la misma figura. ¿De qué forma? De que van a ver qué distancia hay de O a A. Un ejemplo, que de aquí a aquí hayan 4 centímetros, ¿no? Entonces de O a A, como hay 4, sobre la misma recta van a trazar otros 4 centímetros. Y aquí van a tener el punto A'. Luego, de O a B, que lo miden y hay 7, ¿no? Entonces, así como trazaron 7 de O a B, van a volver a trazar 7, entonces va a ser de B al siguiente, van a trazar 7, para que salga el valor de B'. Luego van a trazar de O a C, de O a C. Uy, salió feo eso. De O a C también lo mismo. Van a trazar y que por ejemplo aquí les diga que hay 8, ¿no? Y van a trazar otra vez nuevas otros 8 para que les arroje C'. Y finalmente pasan con el D, que aquí les diga que hay 5, ¿no? Te van a hacer otros 5 para que les surja D'. Y una vez que tengan todo esto, únicamente unen los puntos y les debe de arrojar la misma figura, pero en dimensiones más grandes. Una vez que tengan esto, responden estas preguntas. Luego pasan a este y lo mismo. La diferencia es que ahora ya no quieren que lo sigan prolongando, sino que se vayan en reversa. Por ejemplo, si de O a A vamos a poner que hay 8, lo mismo van a medir de O a A, tienen que haber otras 8. Luego que de O a C hay 4. Desde aquí a aquí también van a ver 4. Luego no, que de O a B hay 9. También aquí van a medir otros 9. Y una vez que tengan todos, únicamente unen los puntos y les debe de arrojar la misma figura, pero girada. Y también van a responder las mismas preguntas. Aquí la idea es que ustedes vean cómo, por ejemplo, aquí la figura se hace mucho más grande, mientras que aquí sí no se hace tan grande, sino que se mantiene con las mismas dimensiones, pero girada, es decir, rotada. Ya vimos a qué se refiere el término de rotar. Y lo mismo, una vez que concluyan, responden estas preguntas. Y pues eso sería todo, ¿no? Eso sería todo por la sesión de hoy. Y les pido una disculpa por haberme tomado mucho tiempo.
Generalmente se debe haber mandado una semana, o sea, el mismo día que vimos el tema, pero pues tuve unos problemas pero pues sin embargo ya se los estoy proporcionando. Y la siguiente clase pues ya voy a tratar de ponerle su video cuando corresponde, ya sea al mismo día o al día siguiente. También hay que tomar de referencia que pues ya vienen las vacaciones de Semana Santa. Como saben, estamos iniciando el trimestre. Vamos a empezarlo con el pie derecho. Las tareas pues no van a ser tan exhaustivas, no van a ser tareas tan pues demasiado extensas. Voy a tratar de que sean lo más resumidas, pero que se apeguen lo más al tema para que ustedes lo practiquen, para que de esa manera no se estresen, pero sobre todo puedan terminarlas y les puedan responder. Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten, pues saben que me pueden comunicarse conmigo y yo con mucho gusto les respondo. Les agradezco a las personas igual que se conectan. Saben que este video también es para las personas que pues, por algún motivo no se pudieron conectar. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós.